La era paleozoica abarcó hace aproximadamente 560 a 245 millones de años. Se le denomina también era primaria. La palabra paleozoico significa vida antigua. Es una era de tránsito entre unas formas de vida todavía primitivas, como es de los invertebrados a los vertebrados, y de la vida exclusivamente en el mar, a la conquista de la tierra por parte de animales y plantas. Los invertebrados se diversifican. En los primeros millones de años en que la vida estaba limitada al mar, imperaban las medusas, gusanos, moluscos, los caracoles y los corales. Hace aproximadamente 350 millones de años aparecieron los primeros vertebrados. Se trataba de peces cuyo cuerpo estaba cubierto por una especie de coraza ósea. En este período brotaron los primeros vegetales terrestres, helechos y coníferas. La atmósfera alcanza los niveles actuales de oxígeno. Aparecieron los insectos, y los vertebrados comienzan la conquista de la Tierra con los anfibios y reptiles. A nivel geológico se registra una gran actividad. El supercontinente Pangea 1, formado al final del Proterozoico hace 650 millones de años, se separa. Las tierras emergidas tenían el aspecto de islas rodeadas por mares someros, poco profundos, más o menos dispersas alrededor del ecuador terrestre. Algunas de estas islas eran América del Sur, Laurentia y Gondwana, que comprendía África, Sudamérica, Australia, Antártida, India y parte de Asia. A lo largo de esta era se produce un nuevo acercamiento y posterior choque de todas estas masas continentales para formar un nuevo supercontinente Pangea II. Al final del Paleozoico, se produce una gran extinción en masa. La era paleozoica se divide en 6 períodos: Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero y Térmico. El Cámbrico empezó hace aproximadamente 560 a 510 millones de años. En los mares poco profundos que rodeaban estos supercontinentes se produce una verdadera explosión de vida, la llamada explosión cámbrica. De este período surgen casi todos los grandes tipos principales de invertebrados, y aparecen los primeros animales pluricelulares, que tienen partes duras y exoesqueleto, como las conchas y los caracoles, así como los moluscos cefalópodos. Son también muy característicos los trilobites, extinguidos en la actualidad. En el reino vegetal las plantas predominantes eran las algas en los océanos y los líquenes, la asociación de un hongo con el alga, en la tierra. Su enorme proliferación contribuyó al aumento de oxígeno en la atmósfera terrestre, que alcanza el 10% de oxígeno. El Ordovícico empezó hace aproximadamente 510 a 438 millones de años. Los mares se retiraron dejando grandes áreas descubiertas. Los continentes se acercaron unos a otros y se elevaron montañas. Se produjo una intensa actividad volcánica. Aparecen animales que poseían una estructura anatómica precursora de la espina dorsal, los primeros vertebrados, unos peces primitivos, y los corales. Los animales más grandes fueron unos cefalópodos, moluscos, que tenían un caparazón de unos 3 m de largo. La vida comienza una tímida conquista de las tierras emergidas, con las briófitas, plantas sin raíces, ni tallo, ni hojas, y los artrópodos terrestres. El Silúrico empezó hace aproximadamente 438 a 408 millones de años. La vida siguió su aventura en tierra bajo la forma de animales parecidos a los escorpiones y de plantas simples llamadas xilófitas, una especie de pteridófita o helecho, que tenían un sistema vascular, tejidos que transportan el alimento, para la circulación de agua, aunque carecía de raíces y los tallos y las hojas todavía no estaban diferenciados. La atmósfera alcanza un 21% de oxígeno, como en la actualidad. Las pteridófitas, que incluyen a los helechos y algunas plantas similares, son plantas vasculares que no tienen semillas. Hace unos 400 millones de años, se da la orogenia caledoniana, con la formación de cordilleras a ambos lados del Atlántico actual.